Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están, chicos? Consulta. ¿Me escuchan bien? Ya compartí la pantalla. ¿Todo correcto? Confirmar si está todo en orden, porfa. Muy bien. Hola, Tadeus, ¿cómo estás? Gracias por tu gentil apoyo. Siempre contestando, siempre ayudando, siempre dispuesto a colaborar. Perfecto, Tadeus. Muy bien. Todas las clases, me parece, te he visto colaborativo. Eso es bastante, bastante bueno de tu parte. Es un valor, no es un valor, es una actitud muy buena. ¿Ya? Muy bien. De todas maneras, también agradecer a Junior que nos saluda. Muy buenas tardes. A Robert también se conecta con nosotros. Muy buenas tardes con todos los demás. Espero que se encuentren bien. Ojalá que puedan escribir por ahí en el chat, pues no creo que le pese la mano, ¿sí o no? No creo que a alguien de repente le pese la mano, le sea complicado de repente eh, por aquí saludar. ¿Ya? Muy bien. Hola, Daney, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María José del Pilar, también muy buenas tardes. Chicos, el día de hoy vamos a hacer un tema muy importante, un tema frecuente en examen de admisión. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Como te decía, tema frecuente en examen de admisión. Un tema que seguramente muchos de ustedes tienen, vamos a decirlo, pues, ¿no? Algunas dificultades o de repente algunos desconocen totalmente el tema, ¿no? Algunos ni siquiera saben qué cosa es un poliedro, ¿no? Claro, algunos no saben qué es un poliedro, ¿sí o no? Entonces, en base a ello, ¿no? En base a ello, chicos, vamos a, el día de hoy, a trabajar justamente el tema de poliedros, ¿de acuerdo? Pero vamos a trabajar una parte muy específica de poliedros, ¿no? La parte que más vamos a incidir va a ser sobre la parte de poliedros regulares. Ya, entonces nuestra clase se va a dividir en dos partes el día de hoy, ¿no? Una parte pequeña, como una introducción, pero que también tiene ciertos teoremas, y la otra parte, la más importante, es la parte de poliedros regulares. Entonces, de frente, ¿no? Voy a informar qué es lo que vamos a hacer. El día de hoy definiremos un poliedro, ¿no? Definiremos un poliedro, hablaremos sobre su notación y los elementos de este. Además, también clasificaremos al poliedro, ¿no? ¿Cómo se van a llamar los poliedros? ¿No? De repente, ¿cómo se llama según la cantidad de algún elemento que tengan por ahí? O quizá habrán algunos poliedros que se llamen de una forma muy peculiar, ¿no? Y justamente después de ello estaremos hablando sobre los teoremas para poliedros convexos, ¿no? Son teoremas que, bueno, la mayoría de chicos debe haber trabajado en el colegio, y si no, entonces ahora lo aprenderemos. Justamente uno de los teoremas es el teorema de Euler, ¿no? Teorema para poliedros convexos, ¿no? Y justo después de ello hablaremos sobre la segunda parte, ¿no? Que es poliedros regulares. Poliedros regulares, ¿no? Esta parte donde vamos a ver al tetraedro, donde vamos a ver al hexaedro y donde vamos a ver al octaedro, ¿no? Son justamente los tres poliedros principales que tenemos para estudiar el día de hoy. Claro, ya sabemos que son cinco, ¿no? Que faltaría el dodecaedro y el icosaedro, pero no viene mucho en examen de admisión en San Marcos. Entonces vamos a tocar solamente los principales, que van a ser el tetraedro, hexaedro y octaedro regular. ¿De acuerdo? Entonces comencemos, chicos, de una vez definiendo entonces qué cosa viene a ser un poliedro, ¿no? Vamos a definir entonces inmediatamente. Bueno, seguramente muchos de ustedes en algún momento han visto una caja, pues, ¿no? ¿Quién no ha visto una caja, profesor? Claro, una caja, sí, todo el mundo lo ha visto, ¿no? O de repente un cubo de Rubik. ¿Has visto un cubo de Rubik? Esos cubos que están pintados, ¿no? Esos cuadraditos están pintados de colores, ¿sí o no? Cubo de Rubik, ¿no? O cubo mágico que le llaman, ¿no? Ajá, cubo de Rubik o cubo mágico. Claro, ¿quién no lo ha visto, profesor? O de repente, en alguna fotografía, quizás ha sido de viaje, no lo sé, alguna fotografía sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Profesor, sí, las pirámides de Egipto, profesor. Claro, las pirámides, ¿no? Ya. Profe, ¿y qué cosa tiene que ver las pirámides acá? Bueno, las pirámides nos están dando, pues, la figura geométrica, que va a ser en este caso un poliedro, ¿no? Allá. Igualito en la caja, pues, ¿no? Profe, ¿y qué cosa tienen en común
la caja con la pirámide? Ah, es que ambos van a ser, pues, sólidos, ¿no? Ambos van a ser sólidos, ¿cierto o no? Ambos van a ser sólidos. Ambos, ¿verdad? Son figuras compactas, ¿no? Muy compactas. Muy bien. Entonces comenzaremos a definir un poliedro, ¿no? Ya te di la idea, ya te di la idea. Te menciono que los poliedros son figuras que se han estudiado bastante desde que comenzaron a trabajar con geometría, ¿no? Prácticamente desde el inicio de la geometría, ¿no? Los poliedros fueron una parte muy interesante para los geómetras, ¿no? Sobre la geometría. ¿De acuerdo? Cabe resaltar que etimológicamente poliedros viene de dos voces griegas, ¿no? Poli, que significa justamente, ¿qué significa poli? Varias, ¿no? Varias. Y edro, o edros en este caso, caras, ¿no? Caras, ¿no? Poli, varias y edro, caras, ¿no? Poli, varia y edro, cara, pero como tengo la S, varias caras, ¿no? Profe, ya, pero varias caras, claro, esto no me da la idea de mucho, ¿no? No me aproxima mucho a lo que yo quiero llegar. Pero bueno, ahí tenemos la etimología entonces de la palabra poliedro, ¿no? Varias caras. Profesor, si nosotros tenemos, vamos a decir, mira, ve, 4 o más regiones poligonales, ¿no? Por ejemplo, puedo tener así, mira, acá, una región poligonal, puede ser esta figura, esta región cuadrangular acá, ¿no? Ahí está, o esta otra región cuadrangular que está por acá, ¿de acuerdo? O de repente esta región triangular D y C que está por acá. Claro, estas son regiones, pues, poligonales, pero estas regiones poligonales están unidas, ¿verdad? ¿Mediante qué cosa? Claro, tienen en común un lado, ¿sí o no? Tienen en común un lado. Y además están colocadas de tal manera que dos caras adyacentes no son coplanares. Dos caras que tienen un lado en común no pertenecen al mismo plano, ¿sí o no? O perdón, dos de dos de estas regiones poligonales, ¿no? Que tienen un lado en común, no son coplanares, ¿no? No están en el mismo plano estas regiones poligonales. Ahora, profesor, cómo se le llama a estas regiones poligonales? Bueno, mira, estas regiones poligonales se le va a denominar caras. A las regiones poligonales se le va a denominar caras. Por ejemplo, una cara sería esto que está por acá, ¿no? AGHB, una región poligonal, una cara. Por acá, mira, BHIC, una región poligonal, otra cara. Profe, y acá atrás el triángulo, acá el triángulo al costado. Sí, es una región triangular, por si acaso, DIC, otra cara. Allá. Justamente los lados en común entre dos caras, los lados en común entre dos caras van a denominarse aristas. Los lados en común entre dos caras van a denominarse aristas. Y los extremos de las aristas, ¿ya? Los extremos de las aristas van a ser, ¿qué cosa? Los vértices del poliedro. ¿De acuerdo? Entonces, primero, un poliedro, bueno, es una figura que está completamente cerrada, lo podemos ver, ¿cierto? Ajá. Es una parte del espacio que está pues determinada por regiones poligonales planas. Y pues estas regiones poligonales planas se van a denominar caras, se van a denominar caras. Las caras están en distintos planos, ¿verdad? Y solamente tienen en común un lado. Justamente a ese lado se le va a llamar arista del poliedro. O sea, BH, por ejemplo, es una arista del poliedro. Y los extremos de las aristas van a ser, en este caso, los vértices del poliedro, ¿no? Básicamente, los vértices de cada región poligonal van a ser también los vértices para el poliedro. Ahora, por acá podemos ir mencionando ya los vértices, ¿no? Por ejemplo, el vértice A, el vértice B, C, D, E y así. Acá también el vértice G, F.
y H, ¿de acuerdo? Entonces serían los vértices de este poliedro, ¿no? Así como también de una vez, pues las aristas, ¿no? Profe, la arista, claro, esta arista de acá, AB, este es un ladito, ¿no? AB, arista AB. O por acá tengo este otro ladito, BC, arista BC. O acá también, ¿no? Arista CD. Profe, acá EF también es una arista, ¿no? HI, claro, también es una arista. Bien. Entonces, todos los lados que tengan en común dos caras se denominan aristas del poliedro, ¿no? Aristas del poliedro. Ahora, profesor, ya, hasta ahí todo acá, profesor, ya. ¿Y qué más, profesor? Bueno, ya te había dicho que las caras, por si acaso, son regiones poligonales. Entonces, como ustedes tienen regiones poligonales, pues en cada arista vamos a observar la formación de un ángulo diedro, ¿no? En cada arista vamos a encontrar la formación de un ángulo diedro, ¿no? Justamente las caras son regiones poligonales. Si tú te fijas esta cara, A, G, H, B, esta cara, y la otra cara, la cara que está en la parte de abajo, A, B, C, D, E. Oye, esas dos caras, A, G, H, B, y la cara que está abajo, determinan este diedro, mira, ve, este diedro de medida alfa. O sea, profesor, un diedro, ¿no? Un diedro en nuestro poliedro van a ser, claro, los que están formados por dos caras con una arista común. Ah, los diedros de un poliedro son aquellos diedros formados por dos caras que tienen una arista común. Claro, por ejemplo, acá AGHB, esta cara, lo estás mirando de frente, ¿no? Tiene esta arista AB en común con la cara ABCDE. Y entonces se está formando justo en esta arista un ángulo diedro. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, se le llama ángulos sólidos o ángulos poliédricos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quién es, profesor? A los ángulos que están determinados por varias caras y que tienen un vértice en común. Profesor, ¿cómo es eso? Bueno, esto no te importa mucho a ti, ¿no? En realidad casi no te viene, no te va a venir, pero te voy a explicar por aquí algo, ¿no? Oye, mira, ve, si acá tienes tú un punto, fíjate que en este punto, prácticamente aquí, este puntito G, ¿no? Te das cuenta tú que ¿cuántas caras llegan aquí? ¿Cuántas caras llegan a G? ¿Cuántas caras llegan a G? Tres caras, ¿sí o no? Si son más de dos caras, entonces, allá, el ángulo que se va a formar en G, si son más de dos caras, el ángulo que se forma en un vértice, prácticamente toda la figura F, G, H, A, ¿no? F, G, H, A. Oye, esto va a ser, todo esto va a ser un ángulo sólido o un ángulo poliedro. Bueno, en este caso, esa figura FGHA, esa figura para nosotros era un triedro, ¿no? Era un triedro. Allá. Pero pueden haber situaciones en las que en un vértice concurran de repente más de cuatro caras, ¿no? De repente más de cuatro caras. Y de aquí pues podremos tener ya no un triedro, sino, por ejemplo, profe, claro, podría ser pues un tetraedro, ¿no? Allá, un tetraedro, claro. En este caso, pues un ángulo tetraedro, ¿no? Un ángulo tetraedro. Ángulo tetraedro. Claro, ya no un ángulo triedro, sino un ángulo tetraedro en este vértice G. Bien. Allá, a esos ángulos que se forman, que no son ángulos diedros, ¿no? Se le llama ángulos sólidos o ángulos poliédricos, ¿no? Por ejemplo, acá hemos visto que en el vértice G se ha formado un ángulo tetraedro, ¿no? Igualito aquí en el punto H, en el vértice H del poliedro, se forma también un ángulo tetraedro, ¿no? Claro, formado por esta cara de arriba, por la cara marroncita que está aquí al frente y por la cara de amarillo, ¿no? Justo en el punto H. Un ángulo triedro, ¿no? Un ángulo triedro. ¿Sí o no? Cuenta, 1, 2, 3 caras, ángulo triedro. Bien, ángulo triedro, ¿sí o no? Bacán, bacán. Claro que tú podrías decirle, pues, poliedro simplemente, ¿no? Ángulo poliedro y nada más, ¿de acuerdo? O ángulo sólido. Muy bien, ahora, profesor, la pregunta, ¿cómo yo voy a trabajar con los ángulos poliédricos? Bueno, no te hagas problemas.
Los ángulos poliédricos o los ángulos sólidos no son preguntas de San Marcos, entonces no te hagas problemas. Solamente te estoy mencionando para que lo reconozcas, nada más. Allá. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos ver? Bueno, para poder mencionar a una diagonal, a una diagonal del poliedro, tú tienes que ver primero cuáles son las diagonales de las caras. Profesor, si acá tengo yo la cara B, H, I, C, esta carita, profesor, acá de amarillo, entonces si yo uno el punto H con el punto C, prácticamente voy a tener la diagonal de una cara. Si yo uno el punto H con el punto C, la diagonal de una cara. Pero ¿qué ocurriría si yo trazo de H hasta E? Si yo te trazo de H hasta E. Profesor, si yo le trazo, profesor, de H hasta E, ya no sería diagonal de ninguna cara, profesor. Exactamente. HE es una diagonal del poliedro. Ah, ya. O sea, todos los segmentos que unen vértices, pueden ser considerados diagonales, dependiendo de quién estás hablando, ¿no? Si, por ejemplo, tú unes este vértice B con el vértice I, entonces están en esta cara. Ah, ya, BI sería una diagonal, pero de esta cara, no del poliedro. Entonces, profesor, ¿qué son ángulos qué son diagonales, profesor, del poliedro? Bueno, el segmento que une vértices en caras diferentes. El segmento que une vértices que están colocados en caras diferentes. Por ejemplo, aquí, como ves, el vértice B y el vértice F están en caras diferentes. Si tú unes estos vértices, acá tendrías una diagonal del poliedro. Acá también el vértice A con el vértice I. Si tú unes el punto A con el punto I, claro, son caras diferentes. ¿De acuerdo? Son caras, ajá, diferentes. Entonces, AI sería una diagonal. Lo mismo que GC también sería otra diagonal, ¿no? A ver, ¿quién más me dice otra? A ver, vamos. A ver, AI, FB, CG. Muy bien. ¿Hay más o no hay más? A ver, fíjate. ¿Cuántas hay acá? 1, AI, 2, FB, 3, GC. ¿De acuerdo? Entonces, ya no hay más, profesor, ya no hay más, ¿no? Y la otra sería, pues, FB, que ya le hemos mencionado. ¿Ya? Ah, ya. Bien, profesor. Claro que para nosotros no va a ser difícil encontrar una diagonal de un poliedro, dado que trabajamos con poliedros conocidos. ¿Eh, chicos? Ahora, un poliedro, para poder nombrarlo, para poder mencionarlo, se le designa por los vértices del poliedro, ¿no? O en su defecto, se le designa solamente por una letra mayúscula. Pero esto de colocarle una letra mayúscula a veces genera confusión. Entonces, la mayoría de autores, la mayoría de libros, ¿qué considera? Mencionar al poliedro, ¿no? Teniendo en cuenta dos, dos, o en todo caso, ¿no? Todos los vértices, ¿no? Teniendo en cuenta todos los vértices, ¿ya? A ver, claro. Por ejemplo, para nuestro poliedro anterior, para este poliedro anterior, ¿cuántos vértices teníamos? 4 abajo, ¿no? Y 4 arriba. Entonces, profesor, tenemos 4 vértices abajo y tenemos 4 arriba. A la hora de denotar esta figura, tenemos que colocar entonces los 4 vértices, ¿no? A, B, C, D, E. Un guión, si gustas, y arriba, G, F, I, H, ¿no? Tiene que ser en un orden, pues, ¿no? A, B, C, D, E. Y acá arriba, G, H, I, F. Allá, en un orden, profesor. Sí, siempre tiene que ser en un orden, respetando el orden. Respetando el orden. Claro, porque acá el vértice A, su correspondiente sería G, ¿no? O de repente E, cualquiera, ¿no? Puede ser G, o puede ser E, o puede ser B, ¿ya? Pero entonces hay que definirlo bien, hay que tener en cuenta bien la anotación, ¿ya? A ver, vamos a seguir. Como te había mencionado también, este poliedro está formado por una cantidad de caras. Y la cantidad de caras del poliedro se puede contar. La cantidad de caras se puede contar. Incluso se puede saber de qué tipo van a ser las caras.
Claro, pueden ser del tipo triangulares, del tipo cuadrangulares, ¿no? O de repente del tipo pentagonales o de hexagonales, etcétera, etcétera. Todo depende de la imaginación de uno para poder crear un poliedro. Allá. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos vamos otra vez a la figura anterior, a ver, preguntaré, ¿cuántas caras tiene este poliedro? Al toque. ¿Cuántas caras tiene este poliedro? Vamos. ¿Cuántas caras tiene? Vamos, ¿cuántas caras tiene? A ver, cuenta, pues hijo, cuenta. Abajo tenemos uno, arriba tenemos dos, ya van dos caras, y a los costados, a los costados, date cuenta, mira, uno, dos, la cara triangular que está por acá, van tres, la otra que está en la parte de atrás van cuatro, y por acá van cinco. Ah, ya, profesor, mira. Tengo cinco caras a los costados, ¿verdad? Y uno arriba y uno abajo. O sea, en total, ¿cuánto tengo? En total tengo siete caras. Allá, ¿y puedo contar, profesor, otras cosas más? Sí, puedes contar los vértices. Si gusta saber cuántos vértices tiene, ¿cómo contaría los vértices? Cuento así, profe. Cuatro abajo, cinco abajo, perdón, Daxus, cinco abajo, no, cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. ¿Sabes contar, sí o no? Cinco abajo. Y arriba tengo cuatro. Allá, en total tengo cinco abajo, cuatro arriba. ¿Cuántos vértices? ¿Cuántos vértices? Nueve vértices. Nueve vértices. Profesor, y la pregunta es, ¿cuántas aristas, profesor, tengo acá? ¿Cuántas aristas tengo en el poliedro? A ver, ¿quién me dice? Al toque. Muy bien, a ver, ¿cuántas aristas? ¿Cuántas aristas, chicos? A contar, muchachos, a contar. Profesor, a ver. Abajo, profesor, mira, abajo tengo un pentágono. ¿Te has dado cuenta o no? Abajo tengo un pentágono, o sea, tengo cinco aristas. Abajo tengo cinco aristas. Profesor, y ahora a los costados debo tener también, pues, cinco, ¿no? Profesor, acá arriba a los costados también tengo, mira, uno, dos, tres, cuatro. Profesor, también tengo cinco a los costados. Mira, tengo cinco abajo, tengo cinco laterales y tengo cuatro arriba. ¿Te diste cuenta? Allá tengo cinco abajo, cinco laterales y cuatro arriba. Entonces, ¿cuántas aristas tengo? Suma. 5 más 5, 10. Más 4, 14 aristas. Allá, o sea, profesor, mira, de este poliedro, muy bien, Robert, profesor, de este poliedro, profesor, estábamos hablando, ¿no? Que se puede contar, ¿no? Claro, se puede contar las caras que tiene. Habíamos visto que tenía ¿cuántas? Tenía una cara triangular, tenía cinco caras cuadrangulares y tenía una cara pentagonal que estaba en la parte de abajo, ¿no? Y en total tenía ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto? Habíamos dicho que tenía una triangular, cinco cuadrangulares y una cara pentagonal. Allá, en total, profesor, teníamos uno más 5 más uno. En total tendríamos 7, ¿sí o no? Siete caras, claro, siete caras. Habíamos contado 9 vértices y ahora hemos contado 14 aristas. Oye, prácticamente, cuando tú tienes un poliedro, puedes contar estos elementos del poliedro. Puedes contar la cantidad de caras, puedes contar la cantidad de vértices, la cantidad de aristas. Profesor, ¿y la cantidad de diagonales se puede contar? Ah, eso sí, pero eso depende del poliedro, ¿no? Aparte, esa es otra historia también. Ah, profe, y una cosita más. ¿Qué pasaría cuando yo tengo, por ejemplo, un poliedro encima de una mesa, profesor? Bueno, basta con que tengas un poliedro, ¿no? Basta que
tengas tu cajita, basta que tengas una pirámide hecha de papel y ya vas a decir esto, ¿no? ¿Qué cosa, profesor? Que el poliedro dividió tu espacio, ¿no? De tal modo que justamente los polígonos, ¿no? Los polígonos que dividen, vamos a decir, al plano, ¿no? Los polígonos que dividen al plano, esto es, son un conjunto de puntos interiores, ¿no? Todos los polígonos que forman, en este caso, tu poliedro, todas las regiones poligonales, ¿no? Van a ser un conjunto de puntos. Y justamente ese conjunto de puntos encierra otro conjunto de puntos, ¿sí o no? Claro, ese conjunto de puntos que se encierra es conocido como el interior del poliedro. Pero, profesor, claro, y aparte de los puntos que tenemos, profesor, mira, acá te lo voy a explicar ya. Te lo voy a explicar con la imagen. Otra vez, profesor, la misma imagen. Sí, la misma imagen. Lo que pasa es esto, mira, chiquilín. Cuando tú tienes este poliedro, ocurre acá, mira esto, lo siguiente. Estas caras, ¿no? Estas caras son regiones poligonales. Son un conjunto de puntos, todas las caras. ¿De acuerdo? Pero entonces, este conjunto de todas estas caras tienen a ser, pues, el propio poliedro. Pero los puntos que quedan justamente determinados, ¿no? Determinados entre todas las caras, ¿no? Viene a ser, pues, el interior del poliedro. O sea, quiere decir que si tú metes, oye, mira, si tú por acá, ¿no? No sé, imagínate, ¿no? Tienes por acá la posibilidad de hacer un hueco por aquí a esta cara, entonces te vas a dar con la sorpresa de que esto no es vacío, de que por acá está lleno. Allá, ¿el interior está lleno, profesor? Sí, el interior está lleno. Allá, el interior del poliedro. El interior del poliedro. Y, profesor, bueno, ya tengo el interior, ya tengo también el propio poliedro, que es justamente la reunión de estas regiones poligonales, y todo lo que queda, todo lo que no es el interior del poliedro, ni tampoco el propio poliedro, oye, todo lo que no es ni el interior, ni el propio poliedro, o sea, las caras, se llama el exterior del poliedro. Ah, ya, profesor. Bien. Entonces, cuando tenemos un poliedro, tenemos entonces en el espacio, ¿no? Un poliedro en el espacio, tenemos ¿qué cosa? Los puntos que conforman el interior del poliedro, los puntos que forman el propio poliedro, ¿no? Y los puntos que conforman el exterior del poliedro. Allá. Bueno, pero esto solamente como cuestión, pues, de cultura general, ¿no? Lo que me importa a mí el día de hoy es la clasificación del poliedro. Me importa bastante esto. ¿Para qué, profesor? Para que tú aprendas a nombrar a un poliedro, para que tú aprendas a llamar a un poliedro. Claro, ¿no? Yo no me voy a estar diciendo en todo momento, oye, tengo un poliedro de 7 caras, o de repente tengo un poliedro de 4 caras. No, pues no. Yo lo que tengo que ver acá es qué cosa. Tengo que ver el número de caras y luego a partir de él vamos a ponerle un nombre, ¿no? Un nombre a ese poliedro. A partir del número de caras, le ponemos un nombre a nuestro poliedro. Y se van a utilizar los prefijos, ¿no? Los prefijos, estos que no utilizabas ni en triángulos, estos prefijos vas a utilizar. Mira. Por ejemplo, cuando tu poliedro tiene 4 caras, se denomina tetraedro. Mira este prefijo, ¿no? Claro, cuando tenía cuatro lados, profesor, o 4 ángulos, nosotros lo decíamos cuadri. ¿Te acuerdas? Cuadri. Ahora le hemos cambiado ese prefijo cuadri por tetra. Allá, ahora tetra es 4. Claro, tetra 4, ¿no? Ah, tetra 4 y edro cara, 4 caras. Tetraedro. Ah, bien. Y si tengo entonces, profesor, 5 caras, se llamará pentaedro. Profesor, y si tengo 6 caras, se llamará hexaedro. Si tengo, profesor, 7 caras, se llamará heptaedro. Heptaedro con P. Si tengo 8 caras, se llamará octaedro. Si tengo 9 caras, se llamará nonaedro. Así, nonaedro. Profesor, y si tengo 10 caras, ¿cómo se llamará si tengo 10 caras? Pentaedro. Allá, pentaedro. Profe, y si tengo 12 caras, se llamará dodecaedro. Ah, bien, ¿ah? Profe, ¿y qué pasaría si tengo, por ejemplo, ¿no? 20 caras, acá está, mira, 20 caras. Bueno, si tengo 20 caras se llamará icosaedro, ¿no? Este prefijo ico, ¿no? Nos da pues la idea de 20, ¿no? 20. Ico significa 20, ¿de acuerdo? 20, bien, 20. Allá, bacán, profesor. Ahora, pregunta. ¿Siempre voy a tener que mencionar a los poliedros de esta forma? Lo usual es que
que sí, lo usual es que siempre lo hagas, pero lo malo es que no siempre te dan un tetraedro, o sea, cuando tiene 4, o un pentaedro cuando tiene 5. A veces te dan poliedros donde tienes más de 20 caras. Profe, cuando tengo más de 20 caras, ¿qué hago? Bueno, ahí en ese caso ya no te conviene utilizar un nombre, ¿no? Simplemente cuando ya tienes tú más de 20 caras o de repente, incluso cuando puedes tener 7 o 9 o 10, ¿no? Ya depende de ti si usas los nombres por acá, pero también puedes mencionar al poliedro según la cantidad de caras que tenga, ¿no? Por ejemplo, si tiene 10 caras, yo puedo decirle poliedro de 10 caras. Ah, pero si me sé el nombre, entonces le digo pentaedro. Bueno, ¿cómo se llama este? El que tiene 10 caras. A ver, ¿cómo dije que se llamaba el que tiene 10 caras? Vamos, el que tiene 10 caras. Pentaedro no se llama. Pentaedro es el que tiene 5 caras. Vamos, ¿cómo dijo que se llamaba el que tiene 10 caras? Al toque. ¿Cómo dije que se llama el que tiene 10 caras? No se llama icosaedro, ¿ah? Vamos. Poliedro de 10 caras. Poliedro de 10 caras. Lo dije, ¿ah? Decaedro, decaedro, decaedro. Así lo dije, ¿cierto o no? Decaedro. Muy bien, muy bien, muy bien, decaedro. Excelente. Y profesor, y si tiene 11 caras, un decaedro, ¿no? Allá. Y si tiene 12 caras, dodecaedro. Ah, ya. Y así, pues, ¿no? Bueno, pero como te digo, ¿no? A veces los nombres, ¿no? Se hacen un poco difícil, pero ya te estoy dando la ventaja de que tú puedes mencionar al poliedro, simplemente conociendo la cantidad de caras, ¿no? Pero siempre es una ventaja conocer los nombres, siempre es una ventaja conocer los nombres, ¿ya? Ahora, profe, ¿y por qué me dice esto? Bueno, es una ventaja, ¿no? Yo antes cuando, por ejemplo, me decían, ¿no? Oye, redacta una monografía, por ejemplo, ¿no? En la monografía no se suele escribir valores numéricos, ¿eh? No se pone números, ¿no? No se ponen los números. Lo que hacen es, por ejemplo, escribir, ¿no? Vamos a decir, ¿no? En la 30ª, ¿no? En la 30ª parte, en la 30ª, para la 30ª, oye, 30ª, ¿qué cosa será 30ª, no? ¿Sí o no? ¿Qué es 30ª? ¿Sí o no? Allá, o de repente en la tercera parte, o en la segunda parte, ya, eso ya te da un poquito más de formalidad, te da también un poquito más de formalidad, ¿sí o no? Incluso a la hora de escribir, algunos chicos también saben que, por ejemplo, ¿no? Te ponen un numerito, ¿no? Oye, 567. Profesor, yo no sé escribir 567, profesor. Ahí yo, claro, escribirlo, el número está fácil, ¿no? Pero escribirlo en letras, algunos ni siquiera se saben eso. Entonces, hay que conocer esta parte, ¿no? Sería un poquito interesante conocer esto, ¿no? Algo sencillo. Chicos? Perfecto. Ahora, profesor, ¿y qué pasaría si yo tengo algunos poliedros especiales? Bueno, ¿especiales de qué sentido? Bueno, cuando ya están establecidos, ¿no? En cierta forma ya están establecidos. Allá, porque ya tienen una forma establecida. Sí, allá esos poliedros que ya tienen una forma establecida van a llamarse, pues, en algunos casos, prismas o pirámides. ¿De acuerdo? Pueden llamarse prisma o pueden llamarse pirámide. Profesor, ¿pero pueden llamarse de otras maneras? Sí, pueden llamarse incluso prismoide. Eh, Hay muchas formas de llamar a un poliedro, por si acaso. ¿Ya? Pero algunos especiales se llaman prisma y se llaman pirámide. Allá, por eso te había dicho que al inicio, ¿no? Al inicio, profesor, claro, las pirámides de Egipto, ¿no? Son un poliedro. Bien. La cajita, profesor. Claro, yo tengo una cajita, profesor. Ya, es un poliedro. Solamente que a la cajita le llaman prisma, ¿no? Le suelen llamar prisma. Ya, son algunos nombres especiales. Bueno, y ahora por acá voy a entrar a la siguiente parte, que es, jovencito, lo siguiente. Una nota. El poliedro que tiene el menor número de caras, ¿no? El menor número de caras, siempre va a ser, en este caso, mira, cuando sus caras sean triangulares, ¿no? El poliedro que tiene menor número de caras va a ser cuando sus caras sean triangulares. Todas van a ser triangulares. Y este poliedro, pues, también va a tener 4 vértices y va a tener 6 aristas. Este poliedro va a ser el tetraedro, ¿de acuerdo? El poliedro de menor número de caras va a ser el tetraedro. Todas sus caras van a ser triangulares, ¿de acuerdo? También este va a tener, pues, si cuentas, 4 vértices y va a tener 6 aristas. ¿Ya? Esta es una
cuestión que lo podemos utilizar si en algún problema se requiere. Pero también es bastante básica y creo yo que es fácil de recordar con respecto a la práctica, ¿no? Si ustedes practican, no se van a olvidar. Muy bien, entonces por acá continúo. Ah, ya, me estaba saltando algo, me estaba saltando algo, me estaba saltando algo. Ah, ya, me estoy saltando esta parte, ¿viste? Me estoy saltando esta parte. A ver, profesor, ¿qué cosa va a ser un poliedro convexo? Bueno, un poliedro es convexo, joven. Si tú agarras, por ejemplo, un puntito en una cara y agarras otro puntito en una cara, en otra cara, agarras un punto en una cara y agarras un punto en otra cara. De tal manera que unes los puntos mediante un segmento. Si todos los puntos del segmento pertenecen al interior del poliedro o al propio poliedro, repito, si tú agarras un punto en una cara y otro punto en otra cara y unes el segmento y todo el segmento pertenece al interior del poliedro o al propio poliedro, entonces se dice en ese caso que el poliedro es convexo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos nosotros un poliedro convexo. Yo agarré este punto en la cara de arriba y agarré este punto en la cara de aquí al costado. Y de tal manera que tracé el segmento, uní los puntos. Y cuando uní los puntos, todo el segmento, oye, pertenecía una parte al interior y los puntos pertenecían a las caras. Oye, o sea que el segmento nunca salió del poliedro, nunca salió del poliedro. Hasta estuvo siempre en el poliedro, ya sea en las caras, en el interior del poliedro, ¿no? O en el propio poliedro, ¿no? Allá. Pero en cambio, hay poliedros donde usted puede tomar un punto en una cara, por aquí, por ejemplo, y toma otro punto en otra cara y traza su segmento. Pero se va a dar cuenta que no todo el segmento va a estar en el interior del poliedro o en el propio poliedro. Profesor, no entendí esto. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, tú agarras un puntito acá, en esta cara que está por aquí, y agarras un puntito en esta cara de aquí al costado, de aquí al ladito. Entonces tú vas a unir este punto con este otro punto, trazas el segmento, trazas por acá. Y luego te das cuenta que, ¿qué ocurre acá? Que para que el poliedro sea convexo, todo el segmento debe estar en el interior o en el propio poliedro. Pero acá hay una parte, fíjate, no sé si tú lo puedes ver bien, pero acá hay una parte que se nota que no está en el poliedro, que está en el exterior al poliedro. Entonces, cuando una parte del segmento, solo una pequeña parte, o así sea una parte grande o pequeña, no queda en el interior o en el propio poliedro, entonces se dice que el poliedro es no convexo. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Allá, o sea, a ver. ¿Qué podría ser un poliedro no convexo? A ver, ¿quién me da un ejemplo de poliedro no convexo? Así, con palabras simples. Con palabras simples. A ver, ¿qué podría ser un poliedro no convexo? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, a ver, ¿qué cosa, profesor? Ya, mira, acá tienes un pedazo de maderita, mira, un pedazo de maderita así, pedazo de maderita. A ver, por acá. Ahí está. A ver, déjame dibujarlo por acá, ¿ya? Déjame dibujarlo por acá. Te lo voy a poner. ¿Cómo podría ser un poliedro no convexo, ¿no? ¿Cómo podría ser un poliedro no convexo, profesor? Sí, mira, por acá te lo voy a poner. Ya, por acá te lo voy a poner. Ya, ahí está. Mira, quiero que observes. Ahí está. Fíjate lo que ocurrió ahí. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. ¿Te diste cuenta o no? Profesor, este es un poliedro, ¿no? Está conformado, es como una L, ¿no? Es como una parte de una escalera, ¿sí o no? Es como una L, ¿sí o no? Si tú agarras un punto aquí, en esta cara, ¿no? Y agarras un punto en esta otra cara nada más, te das cuenta que al unir a este segmento una parte queda fuera del poliedro, ¿no? Entonces, este de aquí sería un poliedro no convexo, ¿verdad? No convexo. Y así como él hay un montón, pues, ¿no? Hay un montón, hay infinitos poliedros no convexos, hay infinitos, ¿no? Hay infinitos. Por ejemplo, si tú tienes un cubo de Rubik, ¿no? Un cubo de Rubik, acá, un cubo de Rubik, así, mira, cubo de Rubik, y bueno, agarras un punto por acá y lo unes aquí, ¿sí o no? O sea, como que le haces un hueco, ¿no? Como que le haces un huequito por acá, mira. ¿Y qué ocurrió, profesor? Ya, si yo tomo un punto en esta cara
y lo tomo ahora en esta otra cara, cuando yo trace el segmento, esta parte queda afuera, ¿no? Hay una parte que queda afuera, ¿te das cuenta? Sería poliedro no convexo. Bien. Pero hay un teorema, hay una particularidad aquí. Hay una particularidad. Se cumple que si todo poliedro que es convexo, ¿no? Si tú tienes un poliedro que es convexo, entonces, si tú tienes un poliedro que es convexo, todas las caras de ese poliedro deben ser regiones poligonales convexas. Si todas las caras, si un poliedro es convexo, entonces todas las caras deben ser regiones poligonales convexas. ¿De acuerdo? Esto último solamente como parte práctica, nada más. No te va a venir a ti, pero como parte práctica. Ahora, ¿qué más? Y ahora entramos a las propiedades. Entramos a las propiedades. Mira, ve, cuando ustedes tienen poliedros convexos, ¿no? Tenemos unas propiedades que nos van a permitir calcular o interrelacionar las caras, los vértices, las aristas, ¿no? Tenemos propiedades que nos permiten relacionar, ¿no? Ahora, estas propiedades obedecen a calcular, por ejemplo, la suma de medidas de los ángulos de todas las caras de un poliedro, ¿no? O de repente las diagonales de un poliedro, o quizá, profesor, ¿cuántos vértices hay? ¿Cuántas caras hay? ¿Cuántas aristas hay? O sea, para eso es esta parte, profesor. Sí, esto me recuerda a polígonos. ¿Te acuerdas de polígonos? ¿Te acuerdas que en polígonos también hicimos una parte donde habían propiedades para polígonos convexos? Ya, esto es muy parecido. Profesor, ¿y por qué solamente trabajamos con poliedros convexos? ¿Y por qué no trabajamos con poliedros no convexos? Bueno, porque como te dije hace un ratito, hay infinidad de poliedros no convexos. Entonces, no son tan amigables que digamos, ¿no? Porque no hay algunas relaciones, no hay relaciones que sean repetitivas. Dependiendo del poliedro que se tenga, probablemente la relación pueda cambiar. Sin embargo, para todo poliedro convexo, se van a cumplir las siguientes propiedades. Por ejemplo, propiedad número 1, ¿de acuerdo? Voy a decirte lo siguiente, propiedad número 1. Ojo, tener en cuenta que C representa el número de caras, V el número de vértices y A el número de aristas de un poliedro convexo. ¿De acuerdo? C número de caras, V número de vértices, A número de aristas de un poliedro convexo. Entonces, primera propiedad. La primera propiedad es el teorema de Euler. ¿Qué nos dice el teorema de Euler? Que en todo poliedro convexo, la suma del número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas aumentado en 2. El número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas aumentado en 2. Esto, profesor, me hace recordar, ¿no? Me hace recordar en qué cosa, profesor. Mira, me hace recordar, ¿no? Caras más vértices igual a aristas más 2. Caras más vértices igual a aristas más 2. ¿De acuerdo? A ver, ¿esto lo podemos comprobar, profesor? Sí, lo puedes comprobar, ¿no? Mira, tú lo puedes comprobar. ¿Te acuerdas de él o no? A ver, ¿te acuerdas de él o no? A ver, compruébalo, a ver, compruébalo. Compruébalo aquí. Mira, compruébalo aquí. Caras más vértices igual a aristas más 2. A ver, ¿ya? Aquí, compruébalo aquí. Aquí mejor, aquí en el de acá. A ver, compruébalo. Quiero que tú me calcules el número de vértices, ¿ya? Calcúlame el número de vértices. Sin contar los vértices, calcúlame el número de vértices. Sin contar los vértices de este poliedro convexo, quiero que me calcules cuántos vértices tiene, aprovechándote de esto. Profesor, entonces solamente tendré que contar las caras. Claro, ¿cuántas caras tengo? A ver, uno arriba, uno abajo, tengo 2. Y a los costados tengo 4. 2 más 4 sería 6. Tengo 6 caras, profesor. 6 caras, ¿no? Muy bien, cuenta. Uno arriba, uno abajo, tengo 2. Y a los costados tengo 4. 2 más 4, tengo 6 caras. El número de vértices no lo conozco, eso es lo que quiero calcular. Y el número de aristas está fácil, pues, ¿no? 4 abajo, 4 arriba y 4 laterales, ¿no? 4 abajo, 4 arriba y 4 laterales. O sea, profesor, que tengo 12 aristas, ¿no? 4 más 4 más 4 es igual a 12. Entonces, ocurre que el número de vértices tiene que ser ¿cuánto? ¿Cuánto es el número de vértices?
12 más 2, 14. Menos 6, 8. 8 vértices. Y fíjate que esto es verdad. Esto es verdad, ¿no? ¿Sí o no? Mira, 4 vértices abajo y 4 vértices arriba. Tengo 8 vértices. Ah, mira, ve, profesor, qué bacán, ¿ah? Entonces, así nomás contando, si yo sé, profesor, mira, si yo sé el número de caras y el número de aristas, puedo conocer el número de vértices. Así como también, si yo sé el número de caras y el número de vértices, puedo conocer el número de aristas de un poliedro convexo. Allá, y si tengo el número de caras y el número de vértices, puedo conocer el número de aristas. Si tengo el número de aristas y el número de vértices, puedo conocer el número de caras. Allá, o sea, me conviene tener dos para calcular el tercero, ¿no? ¿Y qué relación tengo? Entre caras, vértices y aristas. Tengo una relación que es el famoso teorema de Euler entre caras, vértices y aristas, ¿no? ¿Qué se cumple acá? Se cumple que caras más vértices es igual a aristas más 2. Caras más vértices es igual a aristas más 2. ¿De acuerdo? Teorema de Euler. Como te dije al inicio, estas propiedades que voy a colocar son para poliedros convexos. Sin embargo, eso no exenta, eso no quita de que hayan excepciones a la regla, ¿no? Que hayan excepciones, que hayan casos particulares, donde algunos poliedros no convexos también cumplirán el teorema de Euler. Algunos poliedros no convexos también cumplirán el número de Euler. Algunos, ¿no? Y van a ser, pues, poliedros particulares, ¿no? Poliedros particulares, ¿ya? Pero eso no significa nada, por si acaso, ¿ya? No significa nada. Muy bien. Ahora por aquí, una segunda propiedad. Una segunda propiedad que nos va a ayudar mucho, 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 mucho en el desarrollo de este capítulo. Mira, joven, si tú tienes un poliedro, por ejemplo, este que estamos trabajando, el de rosadito, el poliedro convexo aquí, tú sabes que acá en esta cara tienes, por ejemplo, una medida A, en esta cara, ¿no? Claro, acá en esta otra cara puedes colocar una medida B, en esta otra cara una medida C y en esta otra cara una medida D. Entonces, en esta cara tendrías que la suma de las medidas de los ángulos en esta cara, ¿cuánto tendría que ser la suma de las medidas de los ángulos en esa cara? Solamente en esa cara, joven. Solo en esa cara. ¿Me puedes decir solamente en esa cara? Profesor, en esta cara tengo un cuadrilátero. Claro, es un cuadrilátero convexo, ¿no? Entonces, ¿cuánto suman las medidas? A más B más C más D. ¿Cuánto suman? 360. Claro, eso es obvio, pues, ¿no? Profe, acá es A, acá es B, acá es C. Acá es... Claro, profe, esto es 360. Obvio, bien. Pero, ¿y qué pasaría si yo te pido, ¿no? La suma de medidas, pero de todas las caras del poliedro? No solo de una, como aquí, sino de todas las caras del poliedro. Ah, profe, entonces me tranqué, profe, porque en este caso, este poliedro está fácil, porque todas las caras son regiones cuadrangulares, ¿sí? Todas las caras son regiones cuadrangulares. Pero si te ponen así, este poliedro, donde hay una cara que es una región triangular, ¿qué haces? Allá, profe. Entonces, sumo las medidas de todas las caras que hay de forma triangular, en este caso habría uno, y a eso le agrego la suma de medidas de todos los ángulos interiores de todas las caras cuadrangulares. Y ya tendría entonces la suma de medidas de los ángulos de las caras de un poliedro. Allá, o sea, ¿qué cosa viene a ser esta fórmula? La suma de medidas de las caras, ¿no? La suma de medidas de ángulos de todas las caras de un poliedro. ¿Qué viene a ser? Viene a ser la suma de medidas de los ángulos interiores de todas las caras, ¿no? De todas las caras. Esta formulita, 360 por el número de vértices menos 2, es justamente una fórmula que nos ayuda a calcular dicha suma. ¿De quién depende? Del número de vértices, el número de vértices disminuido en 2. ¿Siempre va a ser este valor 360, profe? Sí, siempre. 360 por el número de vértices menos 2. Allá, a ver, profesor, a ver, quiero hacer rapidito el cálculo. A ver, ¿quiere hacer rapidito el cálculo? Ya, a ver, hazlo rapidito, mira. A ver, vamos a aprovecharnos de esto. Mira, acuérdate la expresión, por favor, acuérdate la expresión. Voy a aprovecharme de esto. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes. Mira, ve, vamos a hacer dos cosas. Primero, la parte sencilla. Profesor, este de acá es un tetraedro. Tiene 4 caras y las caras son triangulares. Por cada cara triangular, profesor,
yo voy a tener que la suma de medidas va a ser 180, ¿correcto? 180. 180 por cada cara. ¿Pero cuántas caras tengo? Tengo 4. Entonces, la suma de medidas de ángulos de todas las caras del tetraedro será 180 por 4. ¿Y eso cuánto me da? 700, 720. 720. Ahora, profesor, y si yo quiero aplicar mi fórmula normal, no hay problema. Fíjate que con la fórmula te tiene que salir esto. Claro, ¿cuál era la fórmula? Allá, la suma, profesor, la suma de medidas era igual a ¿cuánto? 360 multiplicado por el número de vértices disminuido en 2. ¿Pero cuántos vértices tiene este tetraedro? 4. 4 vértices. 4 vértices disminuido en 2. Entonces, ¿cuánto me sale esto? Te dije, ¿ves? 720. Ah, mira, ve qué bacán, profesor. O sea, yo puedo calcular la suma de medidas de todas las caras de un poliedro haciendo esto, ve, profe. Si tengo 4 triángulos, es 4 por 180. Más, si supongamos que mi poliedro tenga 5 pentágonos, ya, entonces, ¿5 por cuánto? Por 540, ¿no? Allá, o sea, le voy añadiendo, ¿no? Le voy añadiendo la suma de medidas de los ángulos, ¿no? De cada cara, le voy añadiendo. Exactamente. Bacán, profesor. Ahora, como ustedes pueden ver acá, tengo vértices menos 2. Pero como yo tengo el teorema de Euler, profesor, si yo paso a restar el 2, este C tendría que venir acá a restar. Entonces, aquí me quedaría así. La suma de medidas de los ángulos de todas las caras será igual también a el número de aristas menos el número de caras. El número de aristas menos el número de caras. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, jóvenes, entonces voy a poner un ejemplito rápido y sencillo nada más para ver si lo hacemos, ¿ya? A ver. A ver. Te voy a dar entonces un minuto al toque, por favor. Estamos contra el tiempo. Un minuto, rapidito. Quiero un minutito. A ver, hazlo, a ver, hazlo. A ver, hazlo. Muy bien, entonces hacemos la solución. La respuesta sería, muy bien, Paloma, muy bien, Robert. Me dicen la A, ¿no? Entonces vamos a hacer la solución acá de este pequeño ejemplo, ¿no? Primero me están diciendo que debo calcular la suma de medidas de los ángulos de todas las caras de un poliedro convexo, ¿no? Entonces, puedo aplicar aquí de repente una propiedad, pero vamos a seguir leyendo. Dice, las, las caras de este poliedro son regiones hexagonales, ¿no? Son dos regiones hexagonales y 6 regiones rectangulares. Entonces, jovencitos, a partir de acá, nosotros podemos resolver el problema solamente con un razonamiento, como el que le hemos hecho hace un rato, ¿no? Profesor, a ver, en algún tipo de problemas, ¿no? Que sea, pues, así, de esta manera, que sea sencillo aquí, donde tú ya sabes qué cosa es, ¿entendiste el problema o no? ¿Qué es lo que te pide? La suma de medidas de los ángulos de todas las caras. Ah, pero yo tengo las caras, mira, tengo 2 caras hexagonales y tengo 6 caras rectangulares.
Entonces simplemente voy a sumar, porque yo sé que en un rectángulo la suma de las medidas de los ángulos es 360 y en un hexágono la suma de medidas de los ángulos es 720. Pero esto tú lo sabes por polígono. Entonces simplemente voy a sumar. La suma de medidas de las caras de mi poliedro será... ¿Cuántos rectángulos tengo? Tengo 6 rectángulos. 6 por 360. ¿Y cuántos hexágonos tengo? Tengo 2 hexágonos. 2 por 720. Simplemente hago los cálculos. Y me salió 3600. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Así de fácil. ¡Achá! Así de fácil, profesor. Así es. Profe, bacana. Chévere eso, me gustó. Está recontra facilito. ¿Ya? Ahora, mira, ve. Por acá te voy a mostrar alguna otra situación. Alguna otra situación. Propiedad número 3. Pregunta número 3. Perdón, propiedad número 3, discúlpame. A ver, dice, el número de aristas de un poliedro convexo es igual a la mitad de la suma de los números de lados de las caras. A ver, profesor, no entendí. Acá lo que te está diciendo acá es clarísimo, mira. Te está diciendo que si tú quieres el número de aristas, joven, tú tienes que tener entonces la suma de todos los lados de las caras. La suma de todos los lados, la suma de todos los números de lados de las caras. Profesor, no entendí. ¿Cómo es eso? A ver. Mira, a ver, vamos a poner por acá. Aquí, a ver, ¿cuántas caras tenemos acá? Profesor, como todas son cuadrangulares, acá es fácil de trabajar, pues, ¿no? Como todas son cuadrangulares. Acá tendríamos cuántas caras, te dije, ¿eh? ¿Cuántas caras tenemos acá? ¿Cuántas caras? 1, 2, y acá a los costados tenemos 4. Tenemos 6 caras. Muy bien. ¿Y todas las caras son qué cosa? Son cuadrangulares. Entonces, en una cara cuadrangular, ¿cuántos lados tenemos? En una cara cuadrangular, ¿cuántos lados tenemos? En una cara cuadrangular tenemos 4 lados. Pero si yo tengo 6 caras cuadrangulares, entonces voy a tener 6 por 4. Exacto. Voy a tener ¿cuánto? 24, ¿cierto? 24. Ya, ok. Pero el teorema dice la suma, lo que ya hemos hecho es sumar 24, pero dividido entre 2, ¿no? Dice la mitad de la suma. O sea, 24 entre 2. Allá. 24 entre 2 me da 12. Fíjate cuántas aristas hay acá. 4 abajo, 4 laterales y 4 arriba. 12. Oh, o sea, profesor, si yo quisiera calcular el número de aristas, entonces yo puedo decir, en una cara tengo tantos lados, en otra cara tengo tantos lados. Y así sucesivamente voy a sumar todos los números de lados, ¿no? En todas las caras. Y voy a sumarlo y lo voy a dividir entre 2. Eso me tiene que dar el número de aristas. ¿De acuerdo? A ver, profesor, no estoy entendiendo, profesor, no manjo, profe, no manjo. A ver, mira, voy a hacerte un gráfico, ¿ya? Voy a hacer un gráfico al toque nomás, para que tú entiendas esto rapidísimo. A ver, jovencito, mira. Por acá, rapidito nada más, rapidito. Ya, algo rápido. Ya, solamente es un dibujo sencillo, nada más. Por si acaso, arriba lo que tengo es una cara triangular, aquí abajo también tengo triangular, ya, acá tengo cuadrangulares a los costados. Ya, te pregunto entonces, si quieres lo voy a graficar un poco mejor, ¿ya? Si quieres lo puedo graficar un poco mejor, a ver, para que se entienda de repente mejor. Ya, ahí está. A ver. Ya está, ahora sí. Ya está. Ya está, ahora sí. Ya, ahora sí. Por favor, dime tú, ¿cuántas aristas tienes? Pero no las cuentes, quiero que hagas esto. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Fíjate, ¿cuántas caras triangulares tengo? 1, 2. 2 caras triangulares. 2 caras triangulares. ¿Cuántas caras cuadrangulares tengo? Cuadrangulares. 3 caras cuadrangulares. ¿Qué es lo que yo debo hacer? De la siguiente forma.
el número de aristas será igual. En un triángulo, ¿cuántos lados tengo? Tengo 3 lados. ¿Pero cuántos triángulos tengo? Tengo 2 triángulos. Allá. Más. Ahora, ¿cuántas caras cuadrangulares tengo? 3 caras cuadrangulares. En una cara cuadrangular, ¿cuántos lados tengo? 4. Tengo 3 caras cuadrangulares, pero en cada cara tengo 4 lados. Y esto lo voy a dividir entre 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo en realidad? Contando prácticamente el número de aristas. Estoy contando el número de aristas. Claro, aquí tengo, profesor, 4, aquí también tengo 4, allá también tengo 4. Y abajo, profesor, tengo 3, y acá arriba también tengo 3. Entonces, todos esos números los estoy sumando, está acá arriba. Y lo voy a dividir entre 2. Si lo divido entre 2, me da el número de aristas. Mira, saca tu cuenta. 2 por 3, 6. Y acá tengo 12. 12 más 6, 18. Entre 2, 9. Cuenta, ¿cuánto es el número de aristas? 9. Allá. Bien, pregunta, ¿se está entendiendo así o no? ¿Se está entendiendo así o no? ¿Se está entendiendo así, sí o no? Confirma. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, te voy a enseñar acá algo bien sencillo. Mira, un ejemplo bien sencillo. A ver, ¿cuál profesor? Este de acá, vamos a hacer este de acá. Este de acá, ejemplo. Mira lo que dice acá. Dice, un poliedro convexo está formado por 5 caras triangulares, 6 cuadrangulares y 7 pentagonales. Calcule el número de vértices. Un poliedro convexo está formado por 5 caras triangulares, 6 caras cuadrangulares y 7 pentagonales. Calcule el número de vértices. A ver, por acá, por acá. Primero lo primero, profesor. Me piden la cantidad de vértices que tiene el poliedro. Vamos a ponerle V. ¿Ya? Entonces, mira, profesor, yo tengo acá 5 triángulos, tengo 6 cuadrados, o bueno, 6 cuadrangulares, no se puede afirmar que son cuadrados, son 6 cuadrangulares y 7 pentagonales. Ya. ¿Con eso qué puedo calcular? Lo acabamos de hacer. Con estos datos, ¿qué puedo calcular? Al toque. Con estos datos, ¿qué puedo calcular? Profesor, primero ya tengo el número de caras. Claro, el número de caras, ¿cuánto es? 5 más 6 más 7. El número de caras sería 5 más 6 más 7. Ya tengo el número de caras. ¿Cuánto me sale eso? 18 caras. Bien, 18 caras. Bien. Ahora, con estos mismos datos también podemos calcular algo más. ¿Qué podemos calcular? El número de aristas. Muy bien, Junior, ya sacó la clave. Muy bien, Junior. También puedo calcular, profesor, con estos datos nada más el número de aristas. Mira, ve, ya tengo el número de caras, ya puedo calcular el número de aristas, pero a mí me piden vértices. ¿Te acuerdas que debes emplear? Mira, ya tienes el número de caras, también tienes el número de aristas, lo puedes calcular, pero a ti te piden el número de vértices. Joven, puedes aplicar el teorema de Euler. Entonces vamos a ponerlo en práctica. A ver, profesor. Primero, el número de caras, profesor, era 5 más 6 más 7, porque tengo 5 triangulares, 6 cuadrangulares, 7 pentagonales. 5 más 6 más 7. Eso me daba 18 caras. Y ahora voy a calcular el número de aristas. ¿Cómo calculaba el número de aristas? De la siguiente forma. ¿Cuántas caras triangulares tengo? 5. Pero por cada triángulo, ¿cuántos lados tengo? 3. ¿Cuántas caras cuadrangulares tengo? 6. Pero por cada cara cuadrangular, ¿cuánto tengo? 4. 4 lados. ¿Cuántas caras pentagonales tengo? 7. Y por un pentágono, ¿cuántos lados? 5. Sumo todo y lo divido entre 2. ¿Cuánto me sale esto? 37. Profesor, ya tengo caras, ya tengo aristas. Me piden vértices. Teorema de Euler. Teorema de Euler. ¿Qué me dice el teorema de Euler? Caras más vértices igual a aristas más 2. Caras más vértices igual a aristas más 2. Entonces, sumaré. Voy a reemplazar, pues, ¿no? Caras, 18. Vértices, no lo sé. Aristas, 37 más 2 de la fórmula. Hago los cálculos. El número de vértices me sale 21. Al toque. Oye, profesor, mira, ve. Acá ya hemos hecho casi todo lo que te he enseñado. Casi todo lo que te he enseñado. Teorema de Euler, cómo calcular aristas y el número de caras. ¿Viste? Tú no tienes el poliedro dibujado, pero tú a partir
de estos datos que te dan, ya puedes conocer, mira, el número de caras, de aristas, de vértices, prácticamente casi todo. Profesor, pero ¿y si yo quiero calcular, por ejemplo, el número de diagonales, profesor? Ah, si tú quieres calcular el número de diagonales, entonces aplicarás esta fórmula. Claro que esto de acá es más grande, esto de acá es más grande. Y si te viene una pregunta sobre esto, si te viene una pregunta sobre esto, entonces tendrías que aprenderte la fórmula. Mira, mira, dice acá lo siguiente, mira, dice que el número de diagonales de un poliedro convexo se determina mediante la siguiente fórmula. El número de diagonales de un poliedro convexo. Yo no estoy hablando de diagonales de las caras, estoy hablando de diagonales del poliedro. A ver, profesor. FB era una diagonal del poliedro. IA, diagonal del poliedro. GC, diagonal del poliedro. Los segmentos cuyos extremos son vértices en distintas caras son diagonales del poliedro. Ojo, allá. Entonces, como tú comprenderás, no es tan sencillo calcular el número de diagonales del poliedro, porque hay un montón de segmentos que pueden ser diagonales del poliedro. Allá, entonces lo único que queda es hacer una diferencia. Y esa diferencia se da de la siguiente manera. Primero, voy a aplicar una combinatoria de el número de vértices tomados de 2 en 2, ¿no? Porque ya sabes que una diagonal, ¿no?, une dos vértices, ¿no? Yo voy a tener entonces una combinatoria de vértices tomados de 2 en 2. Pero a esta combinatoria le tengo que quitar el número de aristas, ¿no? Allá. Y también tengo que quitarle otros segmentos que también unen vértices, que van a ser las diagonales de las caras. Allá, o sea, profesor, las diagonales del poliedro, claro, van a ser todos los segmentos que unen vértices en distintas caras, ¿sí o no? Pero los segmentos que unen vértices, oye, pueden ser, ¿qué cosa? Puede ser un montón. Entonces yo voy a combinar todos los vértices tomados de 2 en 2. Acá está la combinatoria. Pero profesor, pero entre todos los segmentos que usted va a combinar, cuando los va a unir, profesor, también va a tomar a las aristas. Por eso le quito las aristas. Le quito todas las aristas. Y también le voy a quitar la cantidad total de diagonales que hay en todas las caras. ¿De acuerdo? Ah, ya, profesor. A ver, practiquemos. Practica, chiquilín. Vamos a practicar entonces con la pregunta, a ver, ¿qué pregunta te pongo? A ver, ¿qué te parece si te pongo la pregunta 2 de tus ejercicios de clase? ¿Qué te parece si te la pongo? A ver, la pregunta 2 de los ejercicios de clase. Mira, un poliedro tiene por caras una región triangular, 5 regiones cuadrangulares y una región pentagonal. Calcular su número de diagonales. Entonces el problema es directo, ¿no? Es rapidísimo porque ya sabes tú el procedimiento que vas a seguir. Vas a aplicar la fórmula que te acabo de enseñar. Profesor, la combinatoria, claro, otra vez lo voy a ver, mira, la combinatoria, vértices por vértices menos 1 entre 2 menos el número de aristas menos el número de diagonales de las caras. Bien, voy a aplicar entonces esta fórmula en este ejercicio que está por acá. Para este ejercicio tengo una región triangular, 5 regiones cuadrangulares y una región pentagonal. Entonces voy a hacer la solución por acá. Como dato, una región triangular, 5 regiones cuadrangulares y una pentagonal. Luego entonces puedo contar la cantidad de caras que hay. 1 más 5 más 1. Y esto va a ser 7, ¿no? Tengo 7 caras entonces. También teniendo este dato, puedo calcular el número de aristas. A ver, jóvenes, al toque, ¿cuánto me sale el número de aristas? ¿Cuánto me sale el número de aristas? Eso está recontra papaya. El número de aristas. Profesor, el número de aristas. ¿Qué tengo que hacer? Una cara triangular, 1 por 3, más 5 cuadrangulares, 5 por 4, más una pentagonal, 1 por 5. Y todo lo divido entre 2. 1 por 3, más 5 por 4, más 1 por 5. Y todo lo divido entre 2. ¿Cuánto me sale esto? Me sale que la cantidad de aristas es 14. Profesor, tengo caras, tengo aristas, tengo caras, tengo aristas. Lo calculé facilito. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo aplicar para calcular el número de vértices? Si tú quieres calcular el número de diagonales, necesitas el número de vértices. ¿Ya viste la fórmula, sí o no? Profesor, necesito el número de vértices, pero tengo caras y tengo aristas. ¿Qué debo aplicar? Euler. Debo aplicar el teorema de Euler. Aplico el teorema de Euler. ¿Qué dice?
¿Qué dice? Caras más vértices igual a aristas más 2. Caras, 7. Vértices no los sabo. Y las aristas son 14 más 2. ¿Sí o no? Caras, 7. Vértices no los sabo. Y las aristas son 14. Reemplazo entonces. Con fe, la cantidad de vértices, profesor, me da 7. Me da 9. Me da novedades. Novedades. Bien, profesor. Ya entonces tengo el número de vértices. Muy bien. Ahora sí, profesor, ya estoy preparado. ¿Qué voy a hacer? Aplicar mi fórmula. Para calcular el número de diagonales, aplico mi fórmula. El número de diagonales del poliedro será el número de vértices multiplicado por el número de vértices disminuido en 1, o sea, el anterior número. Acá tengo 9, el anterior, 8. 9 por 8. Entre 2, menos el número de aristas, que ya lo reemplacé, que es 14, ¿no? Número de aristas es 14, ¿cierto? Y ahora tengo que quitarle el número de diagonales que hay en todas las caras. En todas las caras. Profesor, ¿cómo hago eso? Profesor, ¿cómo hago este cálculo? No me ha enseñado, profesor. Ya, aquí te voy a enseñar a calcular. Primero, si tú calculas cuántas diagonales hay en esta cara, cuántas diagonales hay en estas caras, cuántas diagonales hay en esta cara, entonces sumarías todas las diagonales y ya tendrías esto, ¿no? Las diagonales en todas las caras. A ver, ¿qué dijo, profesor? Si yo calculo las diagonales que hay en esta cara, las diagonales que hay en todas estas 5 caras cuadrangulares y en esta cara pentagonal y las sumo todas esas diagonales, ya tendría entonces las diagonales de todas las caras. Ah, sí, sí, profe, sí, 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 sí. Entonces, fíjate que un triángulo no tiene diagonales. Fíjate que por una cara cuadrangular, ¿cuántas diagonales tienes? Oye, por un cuadrilátero, ¿cuántas diagonales tienes? Por un cuadrilátero, ¿cuántas diagonales tienes? En un cuadrilátero, ¿cuántas diagonales tienes? 2. Pero ahí tengo 5 cuadriláteros. Ah, en total, ¿cuántas diagonales? 10, 5 por 2. Ahora tengo un pentágono. ¿Cuántas diagonales hay en un pentágono? ¿Cuántas diagonales hay en un pentágono? Al toque. Vamos, ¿cuántas diagonales hay en un pentágono? Profesor, esto es polígono, ¿no? No me acuerdo la fórmula de polígonos. N por N menos 3 entre 2. N por N menos 3 entre 2. Oye, ¿cuántas diagonales hay en un polígono? ¿Ah? ¿Cuántas diagonales hay en un polígono? Perdón, en un pentágono, disculpa, en un pentágono. No te pases, ¿ah? Voy a hacer entonces lo que te había dicho por acá, ¿ya? A ver, ojo, en un pentágono hay, jóvenes, 5 diagonales, por si acaso. A ver, en un triángulo no tengo diagonales. En un cuadrilátero, por cada uno, profesor, tengo 2, pero como tengo 5 cuadriláteros, 5 por 2. Ahora, tengo un pentágono, y en un pentágono tengo 5 diagonales. Estas son las diagonales que hay en todas las caras. Tengo que restar todo eso. Entonces, haciendo los cálculos, acá me quedará, ¿cuánto? ¿Cuánto? 5 por 2, 5 por 2, 10. Más 5, tengo 15 por acá. Entonces, voy a hacer los cálculos. 9 por 8, 72, entre 2, 36. Y por acá, esta resta es, creo, 29. 36 menos 29 me sale 7. 7. Este poliedro tiene 7 diagonales. 7 diagonales. Muy bien, Robert. 7 diagonales. ¿Te das cuenta? ¿Qué, profesor? O sea, todo esto puede venirme. Bueno, estos cálculos son inmediatos. Lo único que te puede tranquear o dificultar sería esta fórmula. Hay que aprender la fórmula y hay que aprender cómo usarla. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta entonces es la primera parte de la clase, ¿no? La primera parte. Profe, pues ya va a acabar. Sí, pues ya va a acabar. Eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo. Pero eso, y la segunda parte, bueno, la segunda parte la vamos a hacer a continuación, ¿ya? A continuación. A ver, como ya te dije al inicio, trabajar con los poliedros es todo un mundo, ¿no? Incluso y hubieron muchos pensadores, filósofos, matemáticos, etcétera, etcétera, que asociaron a los polígonos con los elementos, ¿no? Con los elementos que supuestamente daban inicio a la vida, ¿no? Con los elementos que nos rodeaban, ¿no? Por ejemplo, uno de esos pensadores fue Platón, ¿no? Justamente Platón hizo un estudio fuerte, ¿no? Con respecto a los poliedros. Profesor, ¿pero a qué poliedros? ¿A los poliedros convexos? Sí, a los poliedros convexos, pero específicamente a los poliedros regulares. A los poliedros regulares.
Si tú por ahí tienes la oportunidad de leer algo sobre Platón y los poliedros regulares, te vas a dar cuenta que Platón vinculaba justamente a los poliedros regulares con los 5 elementos, ¿no? Con los 5 elementos, ¿no? Allá, con agua, tierra, fuego, ¿no? Ah, mira, los vinculaba, exactamente. Y justamente los poliedros regulares, ¿no? También se denominan sólidos platónicos, ¿de acuerdo? Sólidos platónicos. Allá. Profe, ¿y qué cosa es un poliedro regular? A ver, profe, un poliedro regular, ¿qué cosa es? Bueno, un poliedro regular va a ser un poliedro convexo, en primer lugar, va a ser un poliedro convexo, en donde todas las caras van a ser regiones poligonales regulares. O sea, todas las caras van a ser regiones poligonales regulares. Y además, todas las caras tienen que ser congruentes entre sí. Profesor, ¿qué significa que sean regiones poligonales regulares? Que van a estar conformadas, puede ser por triángulos equiláteros, por cuadrados, por hexágonos regular, allá. Profe, bueno, por hexágono regular no va a ser, ¿no? Pero sí vamos a tener cuadrados, sí vamos a tener pentágonos, ¿no? Todo lo que es referente a polígonos regulares, allá. O sea, las caras están conformadas por regiones poligonales regulares. Y todas las caras tienen que ser congruentes entre sí. Y hay una particularidad. En cada vértice van a concurrir, en cada vértice van a llegar el mismo número de aristas. Así, profesor, exactamente. Profesor, entonces no creo que sean tantos los poliedros regulares. Bueno, algún chico que de repente no tiene tanta experiencia, ¿no? Va a pensar que se pueden crear, con esta definición, va a pensar que se pueden crear infinitos poliedros regulares, pero no es así. ¿Que no, profesor? No. Acá te voy a mostrar un teorema. ¿De acuerdo? Teorema. Solo existen 5 clases de poliedros regulares, los cuales van a ser el tetraedro regular, el hexaedro regular, el octaedro regular, el dodecaedro regular y el icosaedro regular. O sea, el polígono regular que tiene 4 caras, el que tiene 6 caras, el que tiene 8 caras, el que tiene 12 caras y el que tiene 20 caras. ¡Achá! Ahora la curiosidad va a ser ver las caras de estos poliedros regulares. Obviamente, ¿no? Pero déjame decirte algo antes de mostrártelos, ¿ya? Todo poliedro regular joven se puede inscribir y también se puede circunscribir a esferas concéntricas. Y el centro de estas esferas va a ser el centro del poliedro regular. Entonces, estos poliedros regulares especiales, justamente que Platón estudió, ¿no? Los sólidos platónicos, están por acá. ¿Cuántos son solamente? Son solamente 5. 5. Profesor, de los 5, ¿quiénes vienen en San Marcos? Los 3 primeros que están aquí arriba. Tetraedro regular, hexaedro regular y octaedro regular. Mira, acá te estás dando cuenta que las caras de él son triángulos. Entonces, estos triángulos, ¿qué deben ser? Triángulos equiláteros. Mira, las caras de él son regiones cuadrangulares, sí, pero profe, tiene 4 lados, profesor, esta cara tiene 4 lados, sí, pero debe ser un polígono regular esta cara, recuerda. Ah, profesor, entonces es un cuadrado. Todas las caras son cuadradas. Ah, profesor, acá tengo un octaedro, mira. Mira que las caras están conformadas por regiones triangulares, por triángulos equiláteros. Oh, bacán, bacán, profesor, bacán, bacán. Ahora, mira, aquí te voy a poner a los poliedros regulares y a los costados están apareciendo sus desarrollos. ¿Lo ves aquí? El desarrollo de un tetraedro regular, mira, lo puedes ver, mira cómo lo están armando por acá. Mira el desarrollo de un hexaedro regular, ¿no? Es como una cruz, ¿no? Es como una cruz. Ah, mira, ve, mira cómo lo están armando por acá. Igualito, ¿no? El desarrollo de un octaedro regular. ¿Cómo es el desarrollo de un octaedro regular? Mira cómo está por acá. Ah, mira, ve, bacán. ¿De acuerdo? Profesor, el dodecaedro regular, mira, sus caras del dodecaedro regular, si tú te pones a contar, oye, están conformadas por regiones pentagonales. Y en el icosaedro regular, sus caras están conformadas
conformadas por regiones triangulares, ¿no? Allá, o sea que acá están conformadas por triángulos equiláteros y por acá por pentágonos regulares. Entonces, mira, no te vayas a perder por aquí. No te vayas a perder por aquí. Vamos a entrar a estudiar a los poliedros regulares que más vienen. ¿Ya? El primero, ¿cuál te dije? El tetraedro regular. El tetraedro regular, profesor, es un poliedro regular que está limitado por 4 regiones triangulares. Por 4 regiones triangulares, ¿no? Muy bien, 4 regiones triangulares. Y estas deben ser equiláteras, equiláteras. Triángulo equilátero ABC, triángulo equilátero ACD, triángulo equilátero BAD, triángulo equilátero ABC, ACD, ABD. Allá, las 4 caras son triángulos equiláteros en el tetraedro regular. Bien. ¿Cómo denoto tetraedro regular? Bueno, lo usual es simplemente colocar los 4 vértices del poliedro regular, ¿no? Del tetraedro, nada más. Pero en algunos textos colocan un primer vértice y luego de un guión colocan los otros 3. Cuando hacen eso, cuando colocan un vértice y luego un guión y colocan los otros 3, prácticamente te están pidiendo que lo grafiques así, ¿no? De tal manera, ponte, ¿no? Que si hubiera sido así, mira, si hubiera sido así, mira, A guión B, C, D. Entonces, el vértice A estuviera aquí arriba y B, C, D estuvieran aquí abajo, aquí abajo. Te están pidiendo que lo grafiques así, ¿no? Pero como las caras son regiones triangulares equiláteras, ¿no? Todos los lados van a ser pues iguales. Entonces la figura va a ser muy simétrica, ¿no? Prácticamente esto, si tú lo giras, la forma no va a cambiar, ¿no? No, siempre va a seguir siendo un tetraedro regular. Allá, si yo lo giro, si yo lo muevo, esto no va a cambiar. Las caras van a seguir siendo equiláteras. Allá. Bien. Ahora, profesor, ya sabíamos que en este tetraedro regular, ¿no? Igual en el tetraedro, ¿no? Ya sabíamos que tiene 4 caras, que tiene 4 vértices y que tiene pues 6 aristas, ¿no? Es una propiedad que ya conocimos, ¿no? Que ya conocimos para el tetraedro regular. Pero ahora, ¿qué me va a importar más, profesor? Bueno, me va a importar, por ejemplo, la medida de uno de los diedros del tetraedro. La medida de uno de los diedros. Claro, si tú agarras esta cara que está aquí por acá, la cara ACD, esta cara, y la cara de abajo, la cara BCD, oye, estas dos caras tienen esta arista en común, ¿no? La arista CD. Claro, y entonces estarán formando un diedro. Sí. Claro, igualito, ¿no? Va a ser el mismo diedro, se va a formar con la cara ABC y con la cara BCD, el mismo diedro. Igualito el mismo diedro va a formar BAD con la cara con la cara BCD. ABD con BCD van a formar el mismo diedro. Allá, profesor, ¿y cuánto mide el diedro? El diedro mide arco coseno de 1/3. Pero esto lo podemos demostrar. En el full práctica lo voy a demostrar y voy a ponerlo como un problema, ¿no? Voy a ponerle algunos datos y voy a ponerlo como un problema para aprender a demostrarlo, de dónde sale. ¿De acuerdo? Ya te estoy diciendo que en el tetraedro regular, la medida del ángulo diedro formado por 2 caras es arco coseno de 1/3. Lo que me va a importar en un tetraedro regular principalmente es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, la unión de un vértice con el baricentro de la cara opuesta, si yo tengo la unión de un vértice con el baricentro de la cara opuesta, entonces ese segmento, joven, siempre tiene que ser perpendicular en esa cara. Si yo de un vértice trazo al baricentro de la cara opuesta, el segmento tiene que ser perpendicular a esa cara. El baricentro de la cara BCD es el punto O. Y se conoce, joven, que este punto O es, profesor, como es el triángulo equilátero BCD, como BCD es un triángulo equilátero, el punto O, aparte de ser baricentro, ¿qué cosa más va a ser? Va a ser circuncentro, va a ser incentro, ¿cierto? Va a ser ortocentro también. Ten en cuenta eso. Entonces, simplemente, cuando yo tengo una cara de un tetraedro regular, le llaman centro al baricentro de la cara. Si yo uno un vértice con el centro de la cara opuesta,
ese segmento es perpendicular a la cara. ¿De acuerdo? Y bueno, si tú ves al tetraedro como si fuera una pirámide, si tú ves al tetraedro como si fuera una pirámide, entonces déjame decirte que esto sería pues la altura, ¿no? La altura de la pirámide. ¿De acuerdo? Y esta altura en función de la arista, la altura en función de la arista mide igual a la arista multiplicado por la raíz de 6 entre 3. Si el tetraedro tiene arista A, entonces la altura mide A raíz de 6 tercios. ¿De acuerdo? Siempre la altura cae en el baricentro, no te olvides. Y el área total, bueno, profesor, ¿qué cosa es el área total? Bueno, el área total, vale decir, ¿no? Imagínate que tú tienes una pirámide chiquita y la envuelves con papel, de repente con ese papel con el que se envuelven los regalos, ¿no? Papel de regalo, ya. Pero ese papel lustre, ¿no? Ya, lo envuelves. Entonces, el área representaría todo el papel lustre que has utilizado. Allá. Claro, entonces prácticamente, ¿no? Prácticamente tú estarías haciendo esto, ¿no? Profesor, el papel lustre que utilicé en esta cara, en esta otra cara, en esta otra cara y en la cara de abajo. Claro, el papel lustre que utilicé en las 4 caras. Entonces, el área total del tetraedro será igual, como las caras son idénticas, como las caras son congruentes, como las caras son iguales, el área total será igual a calcular el área de una sola cara. Como tengo 4, lo voy a multiplicar por 4. ¿De acuerdo? Una cara es un triángulo equilátero. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero del lado A? Profesor, A cuadrado raíz de 3 entre 4. A cuadrado raíz de 3 entre 4. Pero como tienes tú 4 caras, ¿qué haces? Lo multiplicas por 4. ¿Y qué pasa con el 4 que estaba dividiendo? Se cancela. ¿Y qué te queda? A cuadrado por raíz de 3 el área total. ¿De acuerdo? Y como esta figura no tiene hueco, como esta figura es llena completamente de puntos, entonces posee volumen. Y el volumen de un tetraedro regular en función de la arista se calcula como la arista elevado al cubo multiplicado por la raíz de 2 entre 12. Si tú quieres el volumen de un tetraedro regular, entonces se calculará de la siguiente forma. Arista al cubo por la raíz de 2 entre 12. ¿De acuerdo? De estas 3 fórmulas que tú puedes ver por acá, ¿cuál es la más importante? Esta de acá. Esta de acá y esta de acá. Si te viene algo en San Marcos, seguramente tendrá que ver con esto, ¿ya? Pero muy probablemente con la altura. Entonces, por favor, no olvidar. La altura de un tetraedro regular en función de la arista a raíz de 6 tercios. También lo voy a demostrar en el full práctica. Voy a tratar de ver alguna pregunta ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es una pregunta de los ejercicios de clase. Voy a hacer la pregunta número 3. La pregunta número 3. Bueno, voy a comenzar con una pregunta fácil. Voy a comenzar con una pregunta de examen de admisión de la uni, ¿ya? Profe, ¿fácil de la uni? Sí, que facilito, mira. Si tú ya tienes todos tus conceptos de geometría plana, los tienes ya bien, vamos a decir, acentuados, si tú los conceptos ya los tienes muy bien aprendidos, entonces este problema te va a parecer un chiste. Dice aquí que en un tetraedro regular de arista A, o sea, la arista mide A, la distancia desde el centro de una de sus caras a cada una de las caras restantes es. Tú debes calcular la distancia del centro de una de las caras a cualquiera de las otras caras restantes. Claro, porque mira, si tú tienes por acá un tetraedro regular, tú agarras a este centro, la distancia de este centro a las otras 3 caras siempre va a ser la misma distancia. ¿No es que la figura es muy simétrica? ¿No te das cuenta que la figura es, bueno, ya lo dije, ¿no? Muy simétrica. Claro, la figura, oye, la distancia de O a esta cara ABC tiene que ser la misma que la distancia de O a esta cara ACD, que la distancia de O a la cara BAD. Allá, o sea, profesor, yo debo elegir una cara ahora mejor. Claro, eliges una cara y con esa trabajas. Con esa trabajas. A ver, profesor, ¿cómo lo haría? Mira.
Vuelvo a leer el problema otra vez. Dice, la arista del tetraedro regular mide A. Agarramos el centro de una cara y de ese centro tenemos que calcular la distancia a cualquiera de las caras restantes. Entonces vamos a hacer la solución por acá. Al toque nada más. Dibujo el tetraedro regular. Tetraedro regular. Bien. Ahora, voy a encontrar el centro de una cara. Primero el centro de una cara. Ojo, el tetraedro regular, ¿su arista cuánto mide? Su arista cuánto mide, por dato, mide A. Entonces lo que voy a hacer es trazar la altura del tetraedro regular. Tú ya conoces que esta altura cae justo en el centro de la cara opuesta, ¿sí o no? Como el tetraedro regular, la altura cae justo en el centro de la cara opuesta, ¿sí o no? Lo acabo de mencionar. Entonces por acá estará, jovencitos, el centro de la cara ABC, que es el punto H. Entonces yo voy a elegir este punto para de aquí encontrar la distancia con la cara B o C o con la cara ABO, con cualquiera de las dos. Pero como tú ya sabes que este es el centro de la cara ABC y este centro es también el incentro, el baricentro, el ortocentro, el circuncentro. Profesor, entonces, ¿qué hago? Bueno, yo puedo trazarte por acá una altura. La altura de este triángulo equilátero que está aquí abajo. Y esa altura tiene que pasar por el punto H, que es el centro, que es el baricentro, que es el ortocentro, que es el incentro, que es el circuncentro. ¿Sí o no? Bien. Ahora, si este lado mide A, entonces este lado AB también tiene que ser A, porque es un tetraedro regular. Todas las aristas miden igual. Acá tengo A, entonces acá también tengo A, pero en el triángulo equilátero, la altura tiene que llegar al punto medio. Por lo tanto, aquí en M, digo M es punto medio. Si todo mide A, acá tengo A medios y acá tengo A medios. Bien, profesor. Le creo, profesor. Hasta ahí bacán. Y ahora fíjate lo que tengo acá. Observa. Mira, acá tengo OH, primera perpendicular al plano de la cara de abajo. Tengo la segunda perpendicular HM. ¿Qué debo trazar? La tercera perpendicular OM. Primera perpendicular OH, segunda perpendicular HM y tercera perpendicular OM. Y ahora lo que nos piden. ¿Recuerda lo que nos piden? Profesor, le pedían calcular la distancia del punto H, que es el centro de esta cara, a cualquiera de las caras restantes. Bueno, ¿te acuerdas que la distancia de un punto a un plano, ¿no? En este caso esto viene a ser una parte del plano, A o B es una región, ¿verdad? Profesor, la distancia del punto H a esta cara viene a ser la longitud de la perpendicular trazada desde H. Entonces yo te lanzo la perpendicular. Profesor, ¿y por qué cayó aquí? ¿Por qué cayó en OM? Porque se formó un triángulo rectángulo MHO. Se formó un triángulo rectángulo MHO. Y la altura del vértice del ángulo recto cae en la hipotenusa. Aquí está. Y ahora solamente hacemos los cálculos. Hacemos los cálculos. A ver, jovencitos. A ver, jóvenes. Nosotros ya conocemos. ¿Qué cosa, profesor? A ver, ya conocemos lo siguiente, mira. Ya tenemos que calcular este de acá, este pequeñito, ¿no? El de acá le colocamos una X. Aquí, X. Ahí está. Tenemos que calcular este pequeñito. Profesor, pero me faltan datos, me falta casi todo porque no tengo nada de este triángulo. Entonces voy a comenzar a calcular. Voy a comenzar a calcular. Mira, ojo, voy a comenzar a calcular. Primero, OM, ¿cuánto mide? OM. OM. En la cara AOB, OM viene a ser altura del triángulo equilátero. Altura del triángulo equilátero cuyo lado mide A, la altura es A raíz de 3 entre 2. La altura del triángulo equilátero cuyo lado mide A, la altura es A raíz de 3 entre 2. Y ahora dime tú, ¿cuánto mide el H? Profesor, ¿el H lo puedo conocer? Claro, también lo puedes conocer en función de A. En función de A, si gustas. ¿No? En función de A. El H en función de A, ¿cuánto valía? A raíz de 6 entre 3. El H, A raíz de 6 entre 3. Profesor, ¿y cuánto mide MH? MH, mira cómo voy a calcular MH. Observa. Para esta cara, tú me dijiste que la altura mide A raíz de 3 entre 2. ¿De acuerdo? Para esta cara. A o B. ¿No? Profe, ¿por qué medía A raíz de 3 entre 2? No entendí.
Porque el triángulo es equilátero, traza la altura. Si el lado mide A, la altura, triángulo de 30 y 60, ¿no? Claro. A raíz de 3 entre 2. Esta altura, CM, como el triángulo ABC es equilátero y congruente al triángulo AOB, ABC es equilátero y congruente al triángulo AOB, entonces esta otra altura también tiene que medir CM. También tiene que medir A raíz de 3 entre 2. A raíz de 3 entre 2. También tiene que medir lo mismo. Pero fíjate que el H es el baricentro. Es el baricentro. ¿Y te acuerdas que la relación era de 2 a 1? Vértice baricentro. Baricentro punto medio de 2 a 1. Vértice baricentro. Baricentro punto medio de 2 a 1. Si todo esto es de M hasta C a raíz de 3 medios, entonces del baricentro al punto medio será la tercera parte, porque aquí es como 2 y aquí es como 1. La tercera parte sería a raíz de 3 sextos. Finalmente, como ya tengo todo en este triángulo sombreado, como ya tengo todo, voy a aplicar relaciones métricas. Aplico relaciones métricas. Fíjate que en este triángulo sombreado tengo un triángulo rectángulo donde me piden calcular la altura correspondiente a la hipotenusa. ¿Te acuerdas en el triángulo equilátero cómo se calcula la longitud de la altura correspondiente a la hipotenusa, teniendo los catetos y la hipotenusa? ¿Cómo se calculaba eso? ¿Cómo se calculaba eso? Producto de catetos igual al producto de la hipotenusa por su altura correspondiente. Entonces, producto de catetos, A raíz de 6 tercios por A raíz de 3 sextos, A raíz de 6 tercios por A raíz de 3 sextos. Aquí está, producto de catetos, aquí está, igual al producto de la hipotenusa A raíz de 3 medios por la altura correspondiente que es X. Relaciones métricas. ¿Qué hago? Se cancelan por acá algunos factores. Mira, raíz de 3 con raíz de 3 se cancelan. Raíz de 3 con raíz de 3 se cancelan. Acá tengo entonces, a ver, mitad de 2, mitad de 6, 3. Y acá me va a quedar 3 por 3, 9. Y acá me va a quedar, mira, una A con una A se cancela. Me va a quedar entonces A, abajo tendría ¿cuánto? 9. Y acá tendría ¿cuánto? Raíz de 6. O sea, me estaría quedando así, ¿no? A raíz de 6 entre 9. A raíz de 6 entre 9. ¿Qué sería la solución para el problema? La clave sería la E. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, ya no hay tiempo para más. Nos hemos excedido incluso más de 15 minutos, más de 10, creo, ¿no? Mil disculpas por el tiempo que me excedí. Yo sé que ustedes también tienen clases y tienen break. Pero en el full práctica estaremos terminando entonces con esto. Mientras tanto, no voy a subir la teoría, porque quiero terminar con la teoría, ¿no? Y bueno, tratar de que ustedes estén en el full práctica también. ¿Ya? Vayan revisando la teoría, pero la teoría digo los problemas, ya vayan revisando los problemas, ¿sí? Vayan revisando los problemas del examen de salida. ¿Ya? El examen de salida, ahí está. Tadeus, justo, gracias, Tadeus compartió el link. Tadeus compartió el link. Entonces, por favor, chicos, ya vayan revisando el examen de salida. Si no salen las preguntas, me avisan, tomen captura, me mandan para ayudarlos o en el full práctica para resolverlos. Ya, recuerda que este es un capítulo importante. Tenemos que aprenderlo sí o sí. Nos vemos. Conmigo será hasta el full práctica entonces. Cuídense, chicos. Un fuerte abrazo para todos. Chau, chau.